Hola jóvenes, espero se encuentren bien. En esta grabación vamos a hablar del capítulo 5, Administración Global, que es uno de los temas que más necesita entender un administrador, por cuanto entre más pasa el tiempo, más nos integramos en actividades económicas o en prácticas comerciales que implican acceder a nuevos mercados, pero también que en los mercados en que estamos nos lleguen nuevos competidores. O sea, podemos estar en nuestro país e ir a otros países, a otras naciones a exportar o participar de diferentes formas en actividades comerciales. La exportación es una, como vamos a ver. Podemos estar ya participando en otros países y nos pueden llegar nuevos competidores, o podemos estar solamente en nuestro país y de un momento a otro ver cómo llegan empresas de otros lados a querer obtener participación en el mercado en que estamos. El caso de inicio habla, o el ejemplo, la historia que comparte el principio del capítulo, habla de la historia de lo que es la empresa Bimbo, cómo Bimbo comienza con una pastelería familiar muy buena, pero en una operación a un nivel muy local, y cómo con la segunda generación, que bueno, al principio no se llamaba Bimbo, pero con la segunda generación de este negocio, Lorenzo Servitje transforma Bimbo de una pastelería a una empresa de panificación, donde ya inclusive tiene el nombre Bimbo, y lo lleva más allá de las fronteras de su país, en México, convirtiéndose en una de las transnacionales más grandes hoy en día, inclusive participando en lugares tan lejanos como China. Se les va a compartir un video acerca de la historia de Bimbo. También se les va a compartir un video con la historia de Lego. Son dos casos de empresas muy interesantes de analizar y que pueden ejemplificar mucho todo lo contenido en este capítulo y otros más del libro de texto, dentro del programa del curso de Administración 1. Bueno, en este capítulo vamos a ver los siguientes objetivos. El primero es mencionar las tendencias que afectan a las organizaciones en una economía global. El segundo es describir cómo la cultura de un país afecta a las prácticas de negocios de una organización. El tercero es explicar por qué las fuerzas políticas jurídicas repercuten en los negocios globales. El cuarto objetivo es explicar cómo tres acuerdos comerciales internacionales afectan la competencia y la cooperación globales. Y el quinto objetivo nos pide describir 6 estrategias que utilizan las organizaciones para crecer en el ámbito global. En cuanto al primer objetivo, las tendencias que afectan las organizaciones en una economía global, vemos que, si bien es cierto, durante el gobierno de Donald Trump hubo como una pausa en cuanto a la perspectiva del país económicamente hablando más fuerte a nivel mundial, en sus objetivos previos de globalizar las operaciones de sus empresas, Trump estaba más a favor de que en la medida de lo posible los países, las empresas estadounidenses produjesen en Estados Unidos, y replanteó ciertos acuerdos comerciales o ciertas prácticas comerciales. Por ejemplo, renegoció el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, y pues entró o se desarrolló durante su gobierno un conflicto comercial con China, pero ya cambió el gobierno, para bien o para mal, no sigue Donald Trump, y llega Joe Biden del Partido Demócrata. Trump es republicano, pues con una filosofía o una forma de pensamiento comercial a nivel de política comercial de su gobierno, similar a la que se venía manejando previo en Estados Unidos, buscando integración económica a nivel global. Y pues abriendo opciones para que sus empresas participen en otros países, buscando economías en sus procesos de producción. Las sociedades también se están globalizando. En los próximos 10 años, estos cambios afectarán a las organizaciones en varios sentidos muy importantes. En primer lugar, a medida que las organizaciones dejen de tener fronteras, el comercio global será cada vez más importante. En segundo, la tecnología de la información está aplicando un premio a la comunicación inmediata desde cualquier lugar del mundo, y creo que eso lo podemos ver en todos estos días de pandemia con el COVID, como inclusive no cualquiera de nosotros puede estar en este momento fuera de Costa Rica y
recibir la clase o impartir una clase. Perfectamente. Entonces ya inclusive Costa Rica está recibiendo o desarrollando esquemas de regulación para lo que es el trabajo o la permanencia en el país de los que se llaman nómadas digitales, personas que pueden ser de cualquier país, que trabajen para una empresa que esté en cualquier parte del planeta y estén ubicados aquí en Costa Rica, porque quieran venir a vivir a Costa Rica y trabajar desde Costa Rica por diferentes atractivos que el país tiene, a Dios gracias. En tercer lugar, a medida que el comercio global se expanda y la información esté más disponible, las transacciones entre empresas serán cada vez más transparentes. En cuarto lugar, las economías tradicionales cerradas se están abriendo más y volviéndose más democráticas para aprovechar esa oportunidad de intercambio comercial en todo el mundo. China, si bien es cierto, sigue siendo un país de línea comunista en su gobierno, muy centralizado en la toma de decisiones, pero comercialmente hablando, China se ha abierto mucho, buscando por un lado atraer inversión a su país y por otro lado llevando la operación de sus empresas a otras tierras. Otros países como la India, que la India es el segundo país más poblado del mundo, ya con más de 1.000 millones de habitantes también, no sé si en este momento 1.100 o 1.200, pero ya pasaron los 1.000 millones. Vemos como en Costa Rica, por ejemplo, hay marcas como Mahindra de automóviles, que son una línea fuerte en la India y que tiene más presencia a nivel nacional en los últimos años. Y Mahindra no es la única, les menciono esa por poner un ejemplo. Por último, los mercados de trabajo de China e India, como les estaba comentando, están absorbiendo mucho los trabajos intensivos de mano de obra y que antes eran desempeñados en países como México y otros de la región. El segundo objetivo habla de describir cómo la cultura de un país afecta las prácticas de negocios de una organización. Algunos de los factores culturales básicos que influyen en la forma en que se administra una organización son la visión del cambio social, el tiempo, el idioma, el sistema de valores y la distancia cultural. En cuanto a la visión del cambio social, hay distintas visiones en cuanto a la necesidad de un cambio social y su velocidad tiene grandes repercusiones en los planes de la organización para sus operaciones internacionales. Las personas que pertenecen a culturas no occidentales, algunas por ejemplo, como la India, Arabia Saudita y China, consideran que el cambio es una progresión natural y lenta. Piensan que forma parte de la evolución de los seres humanos y del universo y por lo general asumen una actitud pasiva o incluso reactiva ante él. Por otro lado, personas que pertenecen a muchas culturas occidentales suelen concebir de otra manera el cambio, piensan que es posible darle forma y controlarlo para poder alcanzar sus metas y cumplir sus aspiraciones y por lo general asumen una actitud activa ante él. En cuanto al manejo del tiempo, en países como Estados Unidos y Canadá, muchas personas piensan que el tiempo es un bien muy escaso, con frecuencia dicen que el tiempo es dinero o que hay muy poco tiempo. En otros países, por ejemplo, en algunos países latinos, pues se habla de que se hacen las cosas mañana, pero mañana no necesariamente quiere decir el día siguiente, sino que va a estar más adelante. Entonces, a ver, hay que entender que es importante buscar un equilibrio, incluso aún en culturas que piensan que el tiempo es algo ilimitado, puesto que la vida no consideran que el tiempo no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte, lo ven como que es algo atemporal y eterno, inclusive pues consideran que existe el tema de reencarnación, como quien dice que lo que no se resuelve en esta vida pues se puede resolver en otra. Al fin de cuentas, desde el punto de vista de negocios, es importante encontrar un equilibrio tanto para el alcance de objetivos empresariales, pero como para tener un buen equilibrio de vida. Inclusive, compartí con un estudiante de que hay videos ya establecidos en YouTube, que tal vez de repente la persona que habla lo hace un poco pausado, o que aunque hable a un ritmo normal, pero también no tenemos tanto tiempo para ver ese video, porque hay otras actividades que hacer, otras actividades académicas o de trabajo que desempeñar. YouTube nos da la opción hasta acelerarlo. Y mientras yo logre entender lo que me está diciendo, lo puedo acelerar 1.25, 1.5, 1.75 hasta 2. Claro, tiene que ser que la persona haya hablado muy despacio en el video para que acelerando los dos yo pueda entender. Entonces ahí ustedes pueden medir, probar, pero el asunto es que es una opción interesante hasta para ganar algo de tiempo.
Claro, si uno siente que no está entendiendo lo que está oyendo, no vale la pena. Pero en fin, es una opción interesante, inclusive cuando uno lee un libro y hay un audiolibro en YouTube, o una versión en audio en YouTube, pues uno y quiere tener continuidad de lectura, no quedarse atrás, o devolverse, o parar, o perderse, pues puede escuchar el audiolibro o el audio en YouTube mientras va leyendo. Si la persona lo lee muy pausado y uno puede leer más rápido, pues puede acelerarlo un poquito a manera de ejemplo. Pero en fin, el tema del tiempo es llegar a encontrar un equilibrio en que la persona no afecte su salud, pero por otro lado, la empresa alcance sus objetivos. En el tema del idioma, este sirve para unir culturas, pero también para separarlas. El dominio de otro idioma proporciona al gerente una ventaja competitiva para comprender a las personas de otra cultura y lograr su aceptación. No obstante, la capacidad para hablar correctamente un idioma no basta. El gerente también debe poder conocer e interpretar los detalles de frases, refranes y gestos no verbales. Por ejemplo, numerosos gerentes estadounidenses comunican un ambiente relajado subiendo los pies a un escritorio. El gerente que tiene los pies en un escritorio está diciendo, estoy relajado y tú también puedes estarlo. Sin embargo, en otras culturas, esto parece considerado como una falta, como una grosería, una falta de respeto. Hacer negocios en Japón puede llevar a muchas confusiones. En las comunicaciones cara a cara, los gerentes japoneses rara vez dicen que no, por lo tanto los estadounidenses tienden a impacientarse cuando antes de hablar de negocios tienen que dedicar tiempo a una conversación cortés sobre el clima, los combates de sumo y temas similares. Por poner unos ejemplos. Incluso les voy a compartir un video de gestos italianos, cómo los italianos se comunican montones con los gestos. O inclusive es importante tener presente que aunque hablemos un mismo idioma, se pueden prestar confusiones. Por ejemplo, hay palabras que en un país puede significar una cosa y en otro, aunque sea el mismo idioma, puede significar algo diferente. Por ejemplo, la película Coco en Brasil, bueno, estamos hablando español y portugués, pero por ejemplo, adicionalmente, hay palabras que pueden ser parecidas en un idioma y otro, pero pueden tener significado diferente. En el caso de Costa Rica, una palabra puede significar triste, en otro país puede significar como idiota. Entonces, si yo utilizo esa palabra en otro país para preguntarle a alguien si se siente mal y utilizo la palabra tica, esa persona la puede estar ofendiendo. En el caso de Brasil, que decíamos que la película Coco, que se puso Coco en inglés, Coco en español, en portugués se cambió a fiesta porque Coco, aunque no de la manera que está escrita, pero por un tema de acento, pero Coco, según cómo se acentúe, se ponga un acento en la palabra, puede significar excremento. Entonces le cambiaron Coco por fiesta. Eso es importante entender. También el tema de valores, ya conversamos eso previamente en otro capítulo, pero hay diferentes aspectos como el individualismo. En algunas culturas la gente es más social, más de integrarse socialmente, de un apoyo de una solidaridad entre la sociedad. En otras culturas son más individualistas en que yo gano lo que yo pueda con mi esfuerzo. Y no estamos diciendo que uno sea mejor que el otro, simplemente es entender cómo trabaja en cada cultura. Costa Rica es un país con ciertos aspectos de solidaridad social, como el tema de la educación, como el tema de la salud, y son aspectos importantes y que nos han ayudado a crecer como país, pero también de repente, también por otro lado, tenemos el tema de que cuando algo es de todos, también como que es de nadie y al final no, de la culpa es de todos y la culpa no es de nadie, cuando hay problemas que hay que resolver a nivel social. Y esperamos que alguien venga y lo resuelva en algunas ocasiones. Entonces, eso puede tener aspectos muy buenos y puede tener aspectos a trabajar y corregir. También aspectos como la mayor apertura a los roles de género, culturas donde tratemos de evadir la incertidumbre o seamos más abiertos a la incertidumbre, o inclusive haya más relación, menos distancia entre quienes tienen una posición una posición alta a nivel jerárquico y quienes tienen una posición de menor rango. En algunos lugares hay más distancia, en otros lugares hay menos distancia. Y es importante entender este tipo de aspectos para sacar lo que es provecho de cómo trabaja en cada país. También el tema del distanciamiento cultural, que se refiere a las diferencias que existen entre creencias religiosas, de raza, normas sociales e idiomas de los países. Algunas de las diferencias culturales entre los países, como las del idioma, se perciben y comprenden con facilidad. Otras son más sutiles, como las normas sociales, que son el sistema de principios implícitos que tienen raíces muy profundas y que guían a las personas en su comportamiento cotidiano.
Por ejemplo, en México las personas no se sienten incómodos cuando charlan y solo las separan a distancia unos 20 centímetros. Si uno se aleja de su interlocutor, este se acercará para reducir la distancia. En Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, Canadá, las personas necesitarán una distancia de unos 75 centímetros para sentirse cómodos. En otros países, las señales no verbales, como hablamos de Italia, pero también América Latina, pueden ser muy importantes. En otras partes, Estados Unidos y Canadá, de repente se utiliza más o tiene más peso el tema del lenguaje verbal para transmitir un mensaje. Bueno, eso es parte de lo que venimos comentando. La gráfica viene a ejemplificar cómo, por ejemplo, entre diferentes países puede darse apreciaciones diferentes o importancia o peso a un valor con respecto a otro. Un punto interesante es, por ejemplo, no sé si llamarle siempre polémico, pero creo que conocidos por todos en Costa Rica, Jorge Luis Pinto Afanador, que fue entrenador de la selección en el Mundial del Brasil 2014, lo fue con Liga Deportiva Alajuelense años atrás, y en ambos, pues con ambos obtuvo muy buenos resultados, pero eso sí, el señor tiene su carácter profesionista, así de reconocido, y pues parte de su formación, si bien es cierto el latino, y podemos decir que los latinos también no somos tan estrictos, pero él estudió en Alemania y asumió mucho, creo, de esas características de los alemanes para buscar el perfeccionamiento del desarrollo de las cosas. Y usted me dirá que Alemania no siempre es campeón del mundo, eso es cierto, pero en términos generales los alemanes son muy competitivos, por lo menos en lo que es fútbol, que estamos aquí conversando, poniendo como ejemplo, y veamos que Costa Rica en el Mundial del 2014 logra alcanzar lo que llamaron fue el campeón del fuera de juego, que es básicamente una situación en la cual todo el equipo cuando está defendiendo en alguna jugada X, especialmente en tiros libres, bueno, sí, tiros libres, los defensas se logran, bueno, todo el equipo se logra coordinar para que en el momento justo antes de que toquen la bola, el equipo contrario, cobrando la falta, o en algunas jugadas de ataque, el equipo que la parte defensiva se corra de tal manera que al momento de tocar la bola, los delanteros o los que estén atacando al equipo contrario queden solos entre nuestros defensas y nuestro portero. Eso es un fuera de juego, posición prohibida, y en este momento está reglamentado que eso no debe ser. Yo lo quitaría, pero existe en este momento. Y Costa Rica sacó provecho de eso, como a raíz de mucha práctica, como lo dijo Mauricio Solís en una entrevista, diciendo que el señor insiste con tácticas y movimientos y no le importa cuántas veces haya que repetir. Pues insiste e insiste hasta que el movimiento ensayado salga perfecto. Y pues creo que es fácil de ver que el rival que más sufrió con esos sistemas, con los sistemáticos movimientos de la famosa línea de 5 de Costa Rica, fue Holanda. Ya lo vamos a ver por acá. Bueno, Costa Rica fue el que más posiciones prohibidas logró provocar en los contrarios. Alemania fue el segundo lugar. Pensemos en que Costa Rica provocó esas posiciones prohibidas 40 veces. Bueno, 41 pone aquí en la imagen, pero bueno, 40, aproximadamente 40. Y de esas 40, 13 se las provocó a Holanda. Es cierto, terminamos perdiendo con Holanda en penales, pero creo que fue un momento, pudimos, un penal de diferencia hubiera marcado algo distinto a favor de nosotros. Y el tema es que durante el partido Holanda no nos mete un gol, que no pudiéramos hacer un gol por razones X o Y. Por ahí hubo un par de opciones, por ahí hubo tal vez un penal, pero el tema es que el objetivo, que no se pitó, por cierto, me parece a mí, pero el tema es, desde el punto de vista de administración, se establece un plan, se establece una estrategia, se pone una táctica, y en la parte operativa, Costa Rica le provoca a Holanda la mitad de las posiciones prohibidas que tuvo Holanda en todo el mundial, a raíz de practicar, practicar y practicar. Si una sola de estas posiciones prohibidas hubiera fallado, pues tal vez con Holanda hubiéramos recibido un gol en contra y pues hubiéramos perdido el partido sin llegar a la posibilidad de penales, que puede haber sido distinto. Pero veamos que también el tercer lugar en que recibió posiciones prohibidas fue Italia, 21, y de esas 21, 11 Costa Rica
le provocó posiciones prohibidas, o que ellos quedaran en posición prohibida. De esas 11, una sola que hubiera fallado pudo haber sido un gol en contra y no le hubiéramos ganado a Italia. O inclusive se puede haber complicado más el partido, que fue el que marcó la clasificación de Costa Rica a la segunda ronda. También contra Grecia y contra Uruguay se provocaron varias situaciones de posición prohibida. Entonces, pues eso ayudó a que Costa Rica fuera muy ordenado en defensa a raíz de la filosofía de trabajo de este señor como gerente de ese proyecto, si lo queremos ver de una manera. Pero también el tema cultural, por ahí creo que nuestro equipo, y no estoy criticando a los muchachos, es un tema cultural de algunas personas en Costa Rica, no voy a decir que todos, pero hay muchas personas en Costa Rica que necesitan trabajar más el tema de la disciplina y entender los beneficios de la disciplina. Pero bueno, el tema es que culturalmente, tal vez por ahí Jorge Luis Pinto pudo haber tratado de entender más, aunque creo que él dice que sí, pero lo cierto es que algo pasó y aunque se alcanzó el objetivo, pues también es importante entender que los gerentes con su estilo de liderazgo tienen que enfocarse no solo en tener resultados a corto plazo, sino a largo plazo. Hay que buscar un equilibrio, pero también los equipos de trabajo tienen que ser más abiertos. Pero cuando hay temas culturales de por medio, la idea de esto es entender que cuando hay temas culturales de por medio pueden haber choques que eviten que no le saquemos el provecho al potencial que se tiene. Bueno, explicar por qué las fuerzas políticas jurídicas repercuten en los negocios globales el siguiente objetivo. Bueno, las operaciones internacionales de las empresas crean nuevas complejidades, riesgos e incertidumbres. Algunas cuestiones político-jurídicas generales son la inestabilidad interna que puede tener un país, conflictos externos con otros países, como el tema de China-Estados Unidos. Veamos cómo Venezuela, en el primer punto de inestabilidad interna, por muchos años fue un país que empujaba mucho la economía de América Latina, o era uno de los países más estables económicamente hablando. Hoy es algo muy distinto. El clima político que se pueda desarrollar también es un punto importante a tener presente, y es una situación que, por ejemplo, Costa Rica tuvo algo complicado hace unos años, cuando fueron las elecciones presidenciales del 2018, porque se va a segunda ronda. En la primera ronda hubo tres candidatos, tres o cuatro, que en algún momento estuvieron en primer lugar en las encuestas, y esto es porque no da un mensaje claro de qué esperar, y eso genera incertidumbre en la economía de un país. Independientemente del que gane, el asunto es que si no se tiene certeza qué filosofía puede ganar, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha, socialdemocracia, eso puede generar confusión hasta para potenciales inversionistas que quieran ser parte y llegar a invertir en Costa Rica. El clima económico también es otro punto importante, teniendo en cuenta de que cuando un país tiene una situación de crecimiento, gracias a que el gobierno controle mercados e inversiones financieras y apoye servicios y capacidades, en qué medida esto se haga en buena forma, eso ayuda a que el país sea más atractivo económicamente hablando, pero también hay un tema de corrupción de por medio, y la corrupción se entiende como la medida en que las personas perciben que las instituciones, incluido el gobierno, no son confiables, aceptan sobornos y realizan prácticas fraudulentas de negocios. Hay países donde se tiene claro que eso no está bien, pero hay otros donde se considera una práctica estable. Hace unos años entrevistaron al gerente de una empresa de telecomunicaciones que había sido encontrada culpable de sobornar en varios países de América Latina a funcionarios del gobierno, y le preguntaron al gerente de los proyectos que por qué hacían eso, y él dijo pues que es que en muchos países de América Latina, si no se ofrece sobornos, no se puede acceder a negocios con los gobiernos. Entonces, si no eran ellos, eran otros. Y pues es complicado, pero creo que es mejor no hacer negocios que estar a la expectativa. Bueno, primero hacer algo incorrecto y luego estar a la expectativa que en cualquier momento te van a encontrar lo que estás haciendo, y luego pues tu buen nombre queda manchado. Y recuperar eso cuesta mucho. Y eso es desde un presidente hasta un funcionario en una oficina. El problema es que cuando los funcionarios en una oficina ven que los de arriba lo hacen, ellos también lo quieren hacer, y eso se vuelve una cadena en un círculo muy vicioso. Ok, algunos de los mecanismos políticos utilizados para los negocios internacionales son los aranceles, que son impuestos de importación.
que con los tratados de libre comercio se buscan a reducir, las cuotas, que son como condiciones que se dan para que, sí, yo a usted le compro, usted me puede vender a mí harina de trigo, por decir algo, o carne de res, o varilla de acero para construir, pero solamente le puedo comprar tantas cantidades de cada producto. Hay una cuota para cada producto, no hay un flujo libre totalmente. Los subsidios, que es cuando el gobierno apoya la producción de X bien, cediéndole un dinero o patrocinándole o dando un apoyo económico a productores, lo cual, pues, por un lado, sí, hace que el producto sea más barato para el consumidor, pero ese subsidio sale de dinero de impuestos. Entonces yo creo que una cosa va por la otra. Al final de cuentas terminamos pagando el subsidio o el ahorro del producto que estamos consumiendo, lo estamos pagando por la otra vez de impuestos. Y esto es para proteger al producto, en teoría, de productos del extranjero. Pero lo cierto del caso es de que sería más práctico ayudar al productor a que sea más eficiente, inclusive pensar en que pueda crecer y exportar más bien. Vean que como sucedió cuando entró el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, México y Canadá, el mercado mexicano se inundó, se llenó, mejor dicho, de maíz estadounidense que se producía a un menor costo y eso generó casi, creo que, no me acuerdo si fueron entre 20 y 30 millones de personas que se quedaron sin trabajo en México. Y eso no es culpa del TLC, es culpa que no estaban preparados para la competencia que venía. Igual, yo me puedo preparar y no sabemos cómo nos puede ir, pero hay más opciones. Vean que cuando Costa Rica, creo que el Tratado de Libre Comercio se puede negociar diferente. Cuando Costa Rica negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, creo que hemos hablado de eso. Se habló de que sí, se van a rebajar los aranceles, los impuestos de importación a los productos lácteos, pero, por un periodo de 10 años va a mantenerse igual. En esos 10 años el sector lechero de Costa Rica, liderado por Dos Pinos, se preparó, tuvo tiempo para prepararse ante la eventual llegada de competidores, como fue el caso del ALA. Pero también se cree que en cualquier momento es posible que nos lleguen al país productos lácteos de origen de Nueva Zelanda o neozelandés, que son muy buenos y son de los principales productores de leche y de productos lácteos en general a nivel mundial. Pero Dos Pinos ha tenido tiempo a prepararse dentro de otras empresas, al punto de que más bien ha comprado empresas en Panamá, en Nevada, en Nicaragua, no recuerdo el nombre, y exporta los productos, por lo menos que yo recuerde, a toda Centroamérica. Ya de por sí también sé que en el pasado, no sé si lo harán hoy en día, Dos Pinos hasta ha exportado leche en polvo a África, países en África. A ver, no en los paquetitos que vemos así con el muñequito de nieve pinito, sino más bien como en empaques más de materiales más gruesos, más resistentes, como tipo saco de cemento, para poder colocarlos en diferentes puntos de venta, tal vez que pueda ser más práctico de esta manera tener almacenado el producto. Pero el asunto es de que en vez de un subsidio, pues mejor preparemos a los países, a las empresas locales para que sean más competitivas. Demora un tiempo también, eso sí. Y cuando pasan los 10 años, en el caso de Costa Rica, con la desgravación arancelaria, no fue algo de la noche a la mañana, sino que durante varios años la desgravación se ha venido dando paulatinamente. Tenemos también los carteles, que son alianzas de productores que se dedican al mismo negocio y que forman y que se forma para limitar o eliminar la competencia y controlar la producción y los precios. Los gobiernos aplican aranceles y cuotas y otorgan subsidios. Asimismo, los carteles operan ajustándose a acuerdos que negocian empresas o gobiernos, como es el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Pues no es la única que hay, pero sí los otros casos de que estas prácticas no necesariamente son bien vistas por muchos países, como el caso de Estados Unidos. Los sobornos, que ya dijimos que es un pago que se le hace a un funcionario o a un grupo de funcionarios para obtener un favor a cambio, pero son pagos indebidos. Y por último, la extorsión,
que es un pago que se efectúa con la intención de que la parte que lo recibe no perjudique de ninguna manera a la parte que lo paga. El objetivo de la extorsión es obtener algo de valor mediante amenazas de perjudicar a la parte que paga. Eso tampoco está bien y se han dado algunas investigaciones en diferentes países. Como pueden ustedes revisarlos con detalle en el libro de texto. El siguiente objetivo, el penúltimo, explicar cómo tres acuerdos comerciales internacionales afectan la competencia y la cooperación globales. La Organización Mundial de Comercio ayuda a abrir mercados y reducir las barreras comerciales, por ejemplo, los aranceles, entre los 149 países que pertenecen a ella. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte disminuye incluso más las barreras, fomentando la inversión y estimulando el comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, aunque pues una renegociación en el gobierno de Donald Trump, según conversamos hace unos minutos. Tenemos la Unión Europea, que es una organización que es formada por 25 países. En el texto, al momento que se imprime el texto, hay 25 países, pero en este momento hay 27, tomando inclusive en cuenta que Gran Bretaña salió o ha estado en un proceso de salida de la Unión Europea, pero son 27 países: Alemania, Austria, Bélgica, bueno, 27 países miembros, lo que se llama: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, que también lo conocemos como Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Hay otros países que están en procesos de ser incorporados y pues podría pasar que si alguna región, como por ejemplo Cataluña, que es parte de España, se quiere independizar de España, el problema es de que de entrada no puede participar en la Unión Europea, tiene que desarrollar un proceso, aunque creo que sería muy arriesgado económicamente porque Gran Bretaña se separa de la Unión Europea, pero tiene su propia moneda, la libra esterlina. Nunca adoptó el euro. Hay otros países que están en la Unión Europea y tampoco han adoptado el euro, pero en el caso de España, que sí tiene el euro, si Cataluña se separara de España, se separaría de la Unión Europea y ni siquiera tendría la moneda de entrada. Entonces creo que será un poco complicado. Pero bueno, es un tema que se presta para mucho análisis por todo el trasfondo histórico, cultural que hay en esa región de Europa. Sus metas centrales son crear un solo mercado y permitir el libre movimiento de bienes, servicios, personal y capital entre sus miembros. La meta última es mejorar el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos de los países que pertenecen a la Unión. Y como les comentaba, pues Gran Bretaña decide salirse de la Unión Europea, lo cual plantea retos porque si bien es cierto, no se afecta a la economía en el sentido no de haber perdido su moneda previamente, pero también lo cierto el caso es de que había muchas empresas que tenían sus cuarteles de operación para Europa en Londres, y al salirse de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues se van de Londres a otra parte de Europa y eso pues genera una afectación económica, además del replanteamiento de acuerdos comerciales, porque, por ejemplo, Costa Rica le exporta mucho a Gran Bretaña, es uno de los principales exportadores, no a nivel de Estados Unidos, pero sí es uno de los países donde más se exporta en Europa a través del acuerdo comercial con la Unión Europea. A partir del momento que ya Gran Bretaña no está en la Unión Europea, hay que renegociar o hay que negociar un tratado de libre comercio por aparte, porque cambian las condiciones en que los productos de Costa Rica pueden entrar a Inglaterra o al revés, bueno, a Gran Bretaña o al revés de Gran Bretaña para Costa Rica. Gran Bretaña la compone Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por último, las estrategias que se utilizan para crecer en el ámbito global por parte de las empresas, tenemos lo que es la exportación, el licenciamiento, el franquiciamiento, las alianzas, la multinacionalidad o empresas multidomésticas y las empresas globales. Estas estrategias varían en términos de su relativa complejidad, que se refleja en el diseño de la organización, y la inversión de recursos que se requiere para implementar la estrategia con efectividad. Las organizaciones emplean distintas estrategias a lo largo del tiempo a medida que aprenden cómo adaptar sus operaciones a las exigencias de sus mercados globales. Entonces, yo puedo comenzar exportando porque me implica menos riesgo, porque si yo me pongo a hacer una inversión
directa en otro país que no está puesta aquí en este momento, pero es otra opción, inversión directa, como por ejemplo Intel lo hizo en Costa Rica, venir a invertir aquí en una instalación, construir un edificio para comenzar a producir y exportar de aquí a otros países. En ese caso, Intel no exporta, a ver, veamos que voy a cambiar el ejemplo. Lo de Intel sí es una inversión directa en otro país, pero por ejemplo, digamos que una fábrica de jaleas quisiera participar en un mercado como el chino, pues una opción es exportar directamente a China continental, otra opción es comprar un terreno, construir una fábrica en China y producir y vender en China. Pero eso implica un mayor riesgo, una mayor inversión. No es que no se pueda hacer, pero eso sería como cuando el negocio está más maduro en China. Entonces, de repente, la primera opción podría ser inclusive exportar. Y yo exporto colocando gente directamente en el país para que mueva los productos o contrato a un agente del país que coloque mis productos. Eso, o puede ser que en el país pida las condiciones de que para yo hacer negocios en ese país tenga que hacer una sociedad con alguien local. Hay muchas opciones y varía de país en país. El caso, por ejemplo, de Brasil, en que hace muchos años se establecieron empresas automotrices de marcas internacionales con sus fábricas ahí, porque cuando Brasil dijo, sí, señores, ustedes pueden vender sus autos en Brasil, pero los producen en Brasil, eso lo hicieron para más bien generar más, oportunidades de trabajo para los brasileños. Es un país, creo que tiene más de 200 millones de habitantes, si la memoria no me falla, entonces por ahí es un mercado bastante atractivo. Tal vez de repente es algo que en Costa Rica o en Centroamérica inclusive no podríamos hacer porque no tenemos tanta población, aún combinados todos los países. Vemos que efectivamente Brasil, según estoy revisando aquí el dato, tiene 212 millones de personas, más de 210 millones de personas. Si vamos a ver la población de todo Centroamérica, aunque combinados seamos más atractivos que solitos, pero anda aproximadamente, incluyendo a República Dominicana, unos 60 millones de personas. Entonces no es tan atractivo como para que podamos, y además son diferentes países, entonces de repente algo así no lo podremos hacer. Por el momento, por lo menos, pero el asunto es de que hay diferentes formas de poder yo colocar productos en el extranjero. En una actividad que desarrolló la Cámara de Exportadores con el embajador de China, con la embajada de China, hace unos meses, pues comentaban de que una opción interesante es que empresas costarricenses contacten agentes en China para que a través de ellos, que conocen el mercado, y es un país muy grande, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, con más de 1.000 millones de habitantes, y cuando digo más de 1.000, creo que son más de 1.300, 1.400, con agentes o con personas locales puedan tener una mejor perspectiva de cómo opera el país, cómo opera el mercado, para sacar más provecho de las oportunidades comerciales. Creo que por ahí también lo conversamos el caso de L'Oreal cuando comenzó en China. Hay 1.400 millones de habitantes en este momento. Entonces, es un mercado muy atractivo. A China le compramos mucho, pero no le exportamos tanto en comparación con lo que compramos. Entonces, por ahí hay formas diferentes, estrategias que podemos utilizar para poder exportar. El tema del licenciamiento es que yo pago un fee para utilizar la licencia de un tercero. Pago un cargo, pago un monto. Por ejemplo, hoy en día ustedes pueden comprar celulares Nokia, pero ya no los hace Nokia, los hace un tercero a nombre de Nokia. No sé si en un futuro Nokia volverá a construir sus propios celulares para vender, pero son prácticas que se dan. Por ejemplo, hay cámaras digitales Kodak que ya no las fabrica Kodak, las fabrica alguien más pagando una licencia Kodak. La franquicia es cuando yo cedo el modelo de negocio, que es muy conocido a nivel de comidas, pero no solamente hay de comidas, hay de servicios. Por ejemplo, Mr. Jeff, creo que es un tema de servicio de lavandería. Hay otros de fotografía, hay franquicias hasta de colegios privados. Hay diferentes tipos de franquicias. Y lo que buscan es a que yo cedo mi modelo de negocio a cambio de un monto que me lo pueden pagar de diferentes formas. Un monto fijo por mes, una comisión sobre las ventas, un monto fijo en contrato por el tiempo de valoración de contrato
Y pues sí, casos como KFC, casos como McDonald's son de los más conocidos, pero también ha habido franquicias en Costa Rica, por ejemplo, el caso de Cosechas, el caso de Busmani. ¿Y cómo saber yo si me pongo en una franquicia? Bueno, hay empresas que inclusive se dedican a asesorar el tema de franquiciar, para ver si mi modelo está listo o no para aplicar el modelo de franquicia. Es un punto interesante. En Costa Rica, franquicias que no sean tipo McDonald's, KFC, sino de diferentes tipos de negocios, aún de comida, pero otras marcas, pues la franquicia creo que puede andar por 30,000, 40,000 dólares y puede tardar entre 2 y 3 años en recuperarse la inversión, si el proceso es exitoso. Eso quiere decir de que es importante cuando uno invierte en un negocio de este tipo, tener o ahorros o ingresos por otro lado para subsistir en lo que el negocio, la franquicia que compramos, o estamos contratando, veamos de esta forma, o la compramos por un tiempo, veámoslo así, sea exitosa. En cuanto al tema de alianzas, es cuando se da la unión en proyectos en forma temporal entre empresas, alianzas estratégicas o lo que se conoce como joint venture. Son empresas conjuntas que implican las acciones en el ámbito internacional que se desarrollan dos o más empresas, las cuales aportan una cantidad convenida de recursos. Por ejemplo, si ustedes conocen o han visto el Suzuki Psychic o Psychic Sport, es muy parecido al GeoTracker, y eso es básicamente porque el GeoTracker es el producto de una alianza, un joint venture entre Suzuki y Chevrolet para producir vehículos en Estados Unidos que comercializará Chevrolet de diseño japonés, en este caso de Suzuki. Y también creo que lo hicieron para un vehículo tipo sedán bajito, no recuerdo el modelo, pero es un ejemplo muy interesante de alianza estratégica. Ya luego, pues por un tiempo lo hicieron, pero ya después ya se separaron, pero el proyecto fue muy interesante y creo que les dio muy buenos resultados. Tenemos el tema de las empresas multinacionales o pues las empresas multidomésticas, donde implica adaptar los productos, servicios y prácticas a cada uno de los distintos países o regiones donde opera. Pero también las empresas pueden tener una estrategia global que hace hincapié en la consistencia en todo el mundo, la estandarización y el costo un tanto bajo. Esto es lo que considero más relevante de este capítulo. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar por WhatsApp o por correo, o lo dejan la consulta en el comentario del video, que igual tiene que cada estudiante de esta materia dejar un comentario lo que más le llamó la atención de este tema. Pero recuerden que eso es un resumen de las ideas principales, pero al momento de evaluar este capítulo se pueden preguntar otros aspectos adicionales que vienen en la materia, así que cualquier consulta con todo gusto me la pueden hacer llegar. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.